Entonces, el día de hoy, bueno, vamos a platicar sobre la introducción, como esta primera parte del artículo científico o como el primer apartado. Y las preguntas generadoras de esta plática, pues tienen que ver con, primeramente, comentar qué es el artículo científico, cuál es la estructura del artículo científico y cómo se puede escribir la introducción de un artículo científico. En el caso de qué es un artículo científico, bueno, hay muchas definiciones con respecto a lo que es un artículo científico. Incluso hay clasificaciones de artículos científicos en términos de lo que, pues, las distintas disciplinas que nosotros podemos encontrar en la ciencia se dedican a publicar, ¿no? Pero básicamente el artículo científico es una forma de comunicación de la ciencia, que si bien es cierto no es la única, el artículo científico nos permite participar en un proceso de revisión por pares que al momento de hacer esto o al trabajar por pares, pues estamos tratando de obtener una buena calidad en lo que publicar, que se atiendan todos aquellos elementos que nos permitan decir que hay un rigor metodológico, que hay un rigor académico, o bien que se está trabajando desde la perspectiva de generar conocimiento nuevo. La revisión por pares, que es un tema que más adelante ustedes van a revisar, pues también va a tener ciertas clasificaciones. Pero generalmente lo que hacemos en estas revisiones es que tanto el autor como el revisor pues no se conocen. A esto en algunas revistas le denominan el doble ciego, para garantizar que haya discreción en cuanto al manejo de la información que se está presentando a la revista. En ocasiones, como revisores, sí nos damos cuenta de quién pudiera estar escribiendo lo que estamos revisando, sobre todo cuando hablamos de revistas un tanto locales. Por ejemplo, aquí en la universidad, en la UPD, tenemos una revista, la revista de investigación educativa duranguense, y en ocasiones que nos mandan a revisar, pues detectamos que son trabajos o que pueden ser trabajos de nuestros mismos estudiantes. Conociendo a quien escribe. El artículo científico, cuando digo que son o que se clasifica, tiene que ver con básicamente dos posturas. Hay revistas que denominan artículo científico a la escritura de ensayos o trabajos que permiten plantear alguna revisión teórica. Sin embargo, la mayor parte de las revistas nos hablan de artículos científicos en términos de dar a conocer los resultados de una investigación o de un trabajo empírico. Es decir, que nosotros tenemos que tener un trabajo de campo, tenemos que tener la aplicación de algún instrumento para efectos de poder socializar los resultados que encontramos. Y estos artículos científicos de este segundo tipo, pues son los que nos ocupan el día de hoy. No vamos a hablar con respecto al asunto de los ensayos académicos, sino que vamos a hablar de la manera en la que nosotros podemos compartir los resultados, o bien el inicio de cómo compartir los resultados de una investigación. El artículo científico como tal, en la mayor tiene que ser claro, es decir, tiene que tener un lenguaje o un estilo de presentación que al lector o bien a la gente que nos va a leer esta revista o este número de la revista, pues le quede claro lo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros hacemos una investigación, que en este caso podemos hablar de una investigación con una metodología cuantitativa, pues nosotros no necesitamos, en ocasiones, cuando lo estamos leyendo, no necesitamos
eh, ahondar mucho en lo que es la metodología cuantitativa, sino con el simple hecho de que la persona nos diga, utilicé este método o bien utilicé este tipo de procedimiento para el análisis de la información, pues ahí estamos hablando de una claridad en lo que se está expresando. Para atender esta característica de claridad, la mayor parte de las revistas van a asumir una postura desde un formato, que hay distintos formatos, distintas maneras de citar o de presentar la información, pero en cuestión de las ciencias sociales en general y la investigación educativa en lo particular, nos estamos adhiriendo, al menos en las revistas donde yo participo, al formato APA o al formato de la Asociación Americana de Psicología. Y esto nos ayuda a tener o ver la manera en la cual nosotros podemos presentar figuras, tablas, citas y referencias desde una manera bastante práctica. También es importante cuidar la precisión de lo que nosotros estamos presentando. En ocasiones, cuando nosotros somos estudiantes, sobre todo de licenciatura o de maestría, ya en el doctorado a lo mejor se ve menos, pero en los estudios de grado y de los primeros niveles de posgrado, en ocasiones intentamos, sobre todo en el área de educación, intentamos que todo esté relacionado con autores clásicos como Piaget, como Vygotsky o algunos otros, ¿no? Sin embargo, en los artículos científicos, pues es necesario cuidar que esto no suceda, sino que se hable solamente de lo que se tiene que hablar. Aquí, por ejemplo, hay algunos constructos también, o hay algunos temas que pareciera que se relacionan, y en ocasiones, pues esto también genera confusión. Por ejemplo, recientemente se ha estudiado desde esta postura de la psicología positiva cómo hay un compromiso académico del estudiante, pero cuando nosotros hablamos de estudiantes que están aprendiendo a través de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, o como en México le llamamos tecnologías de la información y la comunicación asociadas a la educación, pues en ocasiones ya no hablamos del compromiso académico, sino que hablamos del compromiso hacia el aprendizaje o el compromiso para el aprendizaje, que pueden estar relacionados, pero que algunos investigadores se han encargado de pues hablar en términos de separar tanto uno como el otro. En el terreno, por ejemplo, del estrés, también se da mucho esto cuando en ocasiones hablamos de estrés y en otras ocasiones hablamos del burnout. Y en este sentido, bueno, pues el doctor Barraza tiene muchos estudios donde clarifica cuándo es una cosa, cuándo es la otra, pero en ocasiones, pues nosotros cuando estamos haciendo nuestras tesis, pues los tendemos a confundir, o bien utilizamos una escala que pertenece a un constructo en otro, ¿no? Y esto, pues en los artículos científicos se trata de evitar, se trata de que no suceda. Y la tercera característica tiene que ver con la brevedad. Los artículos científicos generalmente nos van a pedir un número de palabras. Ahí sí depende de la revista a la que nosotros queramos enviar nuestro documento. Yo he visto que hay revistas que piden entre 6,000 y 8,000 palabras como un intervalo de lo que se recibe, pero aquí cuentan referencias, cuentan las tablas y cuentan todas las palabras que nosotros utilizamos en el artículo. Sin embargo, hay otro tipo de escenarios donde también nosotros hacemos artículos científicos, aunque no es propiamente una revista, sino generalmente en los libros donde se presentan capítulos del libro, y aquí no son 6,000 palabras, en ocasiones son 3,000, 3,500 palabras, 4,000 palabras, entonces todavía es más corto. Y hay otros escenarios donde se refiere a congresos, donde propiamente ahí pues no es un artículo científico, sino que es una ponencia. Incluso los congresos también tienen su estructura muy específica, pero he visto congresos donde también el general de palabras que solicitan pues son 3,000 palabras. Aquí este dato pues sí va a depender de la revista donde ustedes quieran publicar, para ver qué tantas palabras o qué tantas cuartillas, porque luego hay revistas
donde se solicita número de cuartillas, aunque el interlineado también tiene que ser cuidado, ¿no? Para no pasarnos de esas cuartillas. Aunadas a estas características de claridad, de brevedad, de precisión, pues también es importante considerar la característica de la originalidad. En ocasiones yo he escuchado muchos estudiantes que dicen, esto que quiero hacer ya está en un artículo, lo descargo, incluso es el mismo nombre. Pues entonces ahí no se habla de una originalidad, sino que puede ser una réplica de algo que ya se hizo. O bien, en ocasiones a mí me llama la atención un tema y yo estoy tratando de investigarlo en los mismos términos que lo hice en algún otro momento, y bueno, pues ahí también ya no es original el estudio que estoy haciendo. Esto también se cuida mucho en las revistas, que los textos no sean un plagio en el peor de los casos, o que no sean una réplica de algún otro estudio de parte del mismo autor. Y bueno, simplemente si se encuentra este tipo de situaciones, pues el artículo no se publica. Entonces, nosotros, al momento de escribir todo el artículo, tendríamos que cuidar estos elementos: que sea claro, que sea preciso, que sea breve y que sea original. La estructura del artículo científico en términos de generalidades, pues se presenta como con ciertos niveles dentro de la presentación de la estructura que tiene el formato APA. Sin embargo, en términos así muy prácticos, lo que yo he visto en las revistas donde generalmente publicamos es que se habla de un título del artículo, que generalmente pues es entre 12 y 17 palabras. Se habla de un resumen que, pues dependiendo el origen de la revista, el idioma de la revista, pues es el primer resumen que se presenta, y enseguida pues presentamos algún otro, o como en Redalic en ocasiones presentan hasta un tercer idioma, ¿no? Y este resumen va acompañado de sus palabras claves. Luego tenemos una introducción, que es el tema central de esta plática, donde generalmente se presentan el tema, los antecedentes, alguna postura teórica, los objetivos o bien la hipótesis con la que estamos desarrollando el estudio, que esto lo explicaré un poco más a detalle más adelante. Y luego hablamos de un cuerpo de desarrollo del artículo científico, en términos de señalar el método o cómo se hizo la investigación, los resultados y la discusión de estos resultados, o la relación que hay entre los resultados y las investigaciones previas. Este cuerpo de desarrollo, las revistas no piden que se le ponga así, en algunos casos sí, pero generalmente van cada uno de estos elementos, sería un subtítulo o un subtema que se trabaja en nuestro documento. Hay revistas que optan por ya no incluir la parte de conclusiones, sino que en la misma discusión se van agregando como las reflexiones finales a las que va llegando el autor o los autores del artículo científico. Pero hay otras revistas que sí nos piden que pongamos aparte un apartado de conclusión o conclusiones, y la bibliografía que generalmente se ve en algún tipo de formato, que puede ser o puede ser formato Vancouver o Chicago, algún otro que tenga la revista. En este sentido, entonces, nosotros el resto de la presentación estaremos comentando algunos elementos que integran el apartado de introducción. ¿Cómo se puede escribir la introducción? Bueno, hay distintas maneras. Si ustedes entran a internet, hay distintos esquemas que muestran algunos manuales. Sin embargo, en general los artículos en el apartado de introducción tienen al menos tres elementos como básicos para poder denominar a esta parte de nuestra redacción. Eso los tocaré un poquito más adelante, pero por principio de cuentas comentaría que la introducción pues es la carta de presentación de nuestro documento. Algunos dirán que la carta de presentación es el resumen, aunque el resumen propiamente dicho pues integra todos los elementos
del artículo científico. Integran el objetivo, el método, los resultados. El resumen no lleva algunas cuestiones como citas, y en algunas ocasiones pues leemos el resumen y a partir de ahí determinamos si leemos el resto del artículo. Pero ya el artículo propiamente dicho, pues la carta de presentación es esta introducción. Es cuando yo le digo al lector qué fue lo que hice, cómo lo hice, en términos del plantear un problema o intentar esbozar cómo visualizo yo el campo de estudio y qué situaciones observo en este campo de estudio, ¿no? Fundamenta pues la razón por la que yo estoy haciendo el estudio desde el punto de vista de explicar por qué se inicia esta investigación y qué se espera o qué aporta el trabajo al respecto de otros estudios que ya se han realizado, y en el caso específico de algunos estilos de redacción de la introducción, pues se habla de un problema y cómo a partir de los objetivos o de las preguntas de investigación que algunos utilizan, cómo se intentó resolver este problema. Aquí, en el caso particular de la introducción, pues no necesariamente hay una norma de cómo tendría que quedar la introducción. Aquí la recomendación es que se revise muy a detalle las indicaciones que se tiene para los autores de los artículos en las revistas donde nosotros queremos mandar a publicar, porque en ocasiones hay revistas que nos piden en esta parte de la introducción un elemento como puede ser el marco conceptual o marco teórico, pero hay algunas otras revistas que nos dicen que no es necesario ponerlo en esta parte, sino que hay que llevarlo al método o al apartado de método dentro del artículo científico. Solamente que en una postura más generalizada, pues sí sería conveniente incluirlo desde esta parte para luego el método tenerlo como con sus apartados más claros en cuestión de lo que se hizo en esta investigación, ¿no? En términos generales, entonces hablaríamos que los elementos que integran la introducción pues son la revisión de literatura, que esta revisión de literatura nos permitirá establecer cuáles son nuestros referentes teóricos o los autores que estamos citando para efectos de dar fundamento a nuestro trabajo, y podemos cerrar nuestra introducción con estos objetivos que indican que estoy aportando al campo del conocimiento, que indican cómo estoy intentando resolver el problema. La revisión de literatura, generalmente asociada con esta postura de metodología cuantitativa que inicia con esta revisión de literatura nuestra investigación, pues también en la investigación cualitativa podemos hacer una revisión de literatura no tan exhaustiva, no tan fuerte, no con la intención de encontrar un vacío del conocimiento, pero sí para tener un referente de lo que está sucediendo en el campo de estudio y que a nosotros nos interesa trabajar, ¿no? Esta revisión de literatura, en términos muy prácticos, pudiéramos decir que tendría que ser un estudio documental, es decir, un estudio dentro del estudio o un estudio dentro de la investigación de campo. Es un estudio documental que nos permite ir encontrando algunas similitudes entre lo que hicieron otros antes que nuestro estudio, o bien encontrar algunas diferencias entre lo que hicieron los estudios previos. Hay distintas maneras de hacer la investigación documental, incluso pues es un estudio hermenéutico que tiene que ver en muchas de las ocasiones con algún análisis por categorías, y aquí hay algunos ejemplos, bueno, dos en particular, dos ejemplos de cómo nosotros podríamos iniciar esta revisión de literatura. El primer registro es un registro tomado de un autor que se llama Navarro, y pues él nos sugiere que escribamos el título de nuestro trabajo leído en términos de lo que nos dice el formato APA,
que identifiquemos la población y la muestra en la que se hizo el estudio, que identifiquemos la metodología que se trabajó y que presentemos algunos resultados de este estudio o de este estudio que se está consultando, tratando de identificar los temas centrales del estudio. En otro caso tenemos una propuesta que hicieron unos compañeros de la Academia de Metodología en la universidad. Me parece que esta parte la trabajaron entre otros el doctor Luis Enrique. Igual les voy a compartir la liga para analizar, para que puedan analizar ese libro más a detalle. Luis Enrique, el doctor Jesús Guillermo Vázquez Araujo, entre otros, participaron en este libro que coordinó el doctor Arturo Barraza, y ellos proponen una tabla de inicio que considera los elementos de Navarro, pero que incluye algunos otros elementos, ¿no? Se repite el asunto del título, habla igual en términos de la metodología, los participantes o la población y los resultados. Sin embargo, acá se propone que se analice también las posibles hipótesis de los estudios, variables independientes, dependientes y las preguntas de investigación. Son estilos un tanto distintos, pero son estilos que se pueden complementar, y en internet, bueno, ustedes van a encontrar más formas de hacer esta revisión de literatura. Lo que sí es importante rescatar de la revisión de literatura en una metodología cuantitativa es ese vacío del conocimiento, esa situación que no se ha resuelto por los investigadores en investigaciones previas y que dan origen a nuestra investigación. En el caso de la investigación cualitativa, pues no, ahí no intentamos buscar un vacío del conocimiento, pero sí tener un panorama de lo que se ha investigado, de lo que se ha trabajado en el campo de estudio que nosotros estamos, para efectos de poder desarrollar una investigación en este ámbito, y que nos ayude también a generar conocimiento. La revisión de literatura en términos, pues ahora sí que decirlos como muy prácticos, pues va a depender de qué tanto se ha estudiado nuestro trabajo. En ocasiones son temas que han sido muy estudiados, y pues hay muchas fuentes que nosotros podemos consultar. En ocasiones pues no es así y tenemos menos fuentes. El común que yo he visto en esta parte de los artículos científicos es que los investigadores, entre más fuerte es la revista, los investigadores se centran más en estudios que se hayan hecho en los últimos 5 años. Si la revista no es tan fuerte y tiende a ser un poquito más flexible en este aspecto, en ocasiones se habla de 10 o de 15 años de lo que se ha hecho en nuestras investigaciones. Claro que ya una tesis, pues en ocasiones abrimos el panorama más para encontrar más estudios, pero en el caso de los artículos científicos generalmente estaríamos hablando de entre 5 o 10 años de antigüedad para nuestra revisión. Y también pues algunas sugerencias es que la revisión de literatura, al menos en términos de lo que nosotros podemos presentar en esta parte del artículo científico, pues sugiere que al menos 2 o 3 autores defiendan una misma idea para efectos de nosotros considerarla como una idea importante a considerar. Es decir, yo no tendría por qué poner 30 ideas en mi introducción de 30 autores previos distintas, porque esto me indicaría que entonces no hay una idea consolidada con respecto a lo que se tiene que hacer, y entonces ahí pues mi estudio sería probablemente hasta el número 31, ¿no? Entonces aquí no hay un consenso como tal, pero sí es importante considerar la antigüedad de las investigaciones para efectos de redactar nuestra introducción en el artículo científico. Con respecto al marco teórico, que está muy ligado con la revisión de
de la literatura. Esta es una propuesta también que nosotros empezamos a trabajar con el doctor Barraza en el Seminario Permanente de Investigación en la Red Durango de Investigadores Educativos. Pues él nos sugería que hiciéramos una revisión de antecedentes, que es la revisión de literatura que mencionaba anteriormente, y que esto nos lleve a hacer una decisión teórica, es decir, determinar si hay una teoría completamente desarrollada que pueda explicar lo que está sucediendo en este fenómeno que nos interesa, o bien que nos explique todo lo que sucede en esta realidad que nos interesa. Si no fuera así, bueno, determinar si hay varias teorías que se aplican al problema de investigación, o determinar si hay piezas o trozos de teorías que se aplican al problema de investigación. Y en este caso, pues nosotros tendríamos que asumir una de las tres, es decir, la teoría ya está completamente desarrollada, o bien varias teorías la explican, o hay indicios de teorías que explican el problema. A partir de aquí, entonces, nosotros tendríamos que construir el discurso sustantivo de nuestro marco teórico, que, a diferencia de la tesis, de una tesis de grado, donde en ocasiones tenemos hasta 20, 25 o más cuartillas para hacerlo, pues en la introducción pues sí va a ser tan breve que en ocasiones se concrete en 2 o 3 párrafos a lo mucho, según la extensión que nos permita la revista, pero que a mí me ha tocado ver que en algunos casos el asunto del marco teórico, o el tema del marco teórico y el marco conceptual, pues llegan incluso a presentarse hasta en un párrafo, o en un párrafo y medio, ¿no? Que estamos hablando de que un párrafo está integrado por 5 líneas hasta un máximo de unas 10, 12 líneas o enunciados, ¿no? Pero esta parte es muy importante, es una parte que no se puede quitar de una investigación con una metodología cuantitativa. O sea, nosotros muy necesariamente tenemos que explicarle al lector cuál fue el marco teórico que nosotros estamos utilizando como fundamento de todo el proceso de investigación. La presencia del marco teórico en la investigación nos garantiza que el instrumento que utilizamos pues está derivado del análisis o de la presencia de esta teoría o de estas teorías que se enmarcan en este marco, y también nos garantiza que las hipótesis de trabajo, las hipótesis que nosotros estamos presentando para contrastar, pues tienen que ver también con este marco que estamos presentando. En ocasiones, en investigación cualitativa, no llegamos al desarrollo de un marco teórico, sino que hablamos de un marco referencial, que los clásicos denominan al marco referencial como revisión de literatura, revisión de antecedentes o la construcción de algún estado del arte, pero que en ocasiones a nosotros nos permite establecer este marco conceptual o la definición de los conceptos clave de nuestro estudio, y cómo se relacionan entre ellos, y cómo se relacionan con la bibliografía consultada en algunas investigaciones previas. En la elaboración pues de este marco es importante que nosotros identifiquemos cuáles son los conceptos principales, sobre todo desde el punto de vista de estas teorías, que nos permita presentar y discutir desde la postura de 2 o 3 autores lo que quiere decir cada uno de estos conceptos. Identificar también los conceptos secundarios que puedan explicar estos conceptos principales, sobre todo en términos de lo que nosotros podemos utilizar para desarrollar nuestro instrumento de investigación, que en ocasiones tenemos un instrumento que tiene una variable con distintas dimensiones, y entonces probablemente cada dimensión sea un concepto secundario que lo tenemos que conceptualizar. Explicar los conceptos principales siempre con oraciones simples, que es parte de esta claridad, de esta precisión y de esta brevedad que se nos pide en la redacción del artículo científico, y pues preferentemente jerarquizar u organizar de manera lógica estas oraciones, es decir,
darle mayor peso al tema central y darle pues menor peso a los temas secundarios. Yo he visto que en algunas introducciones, cuando se presenta y sobre todo en términos de cuando utilizamos dos o más variables, incluso los autores ponen como subtema el nombre de la primera variable, y ahí desarrollan tanto la revisión de literatura que encontraron como esta parte de explicar este concepto o esta variable en términos del marco o del conjunto de teorías que explican la variable. Esto ayuda al lector porque así, al tener dos variables, pues rápidamente identifica cuando se está hablando de una y cuando se está hablando de la otra, o en ocasiones son hasta tres o más variables, ¿no? Pero esas ya son estilos, o esas ya son cuestiones que la revista lo permite, porque hay revistas que luego no lo permiten. También esto nos permite representar gráficamente las relaciones que hay entre las distintas proposiciones o que hay entre los distintos elementos del marco teórico en un apartado que las revistas le han denominado en el presente estudio, ¿no? Que ahí luego también en ese apartado o en ese subapartado de la introducción que dice en el presente estudio, también pues dejamos entrever cuál es el aporte que tenemos con nuestro documento o cuál es el aporte que tenemos con nuestro proceso de investigación, al decir las investigaciones previas han encontrado esto y nosotros en este estudio estamos haciendo esta parte. El marco teórico entonces, para efectos de nuestros artículos científicos, insustituible si la investigación es con una metodología cuantitativa, y en el caso de la investigación con una metodología cualitativa, en ocasiones se permite que se presente nada más hasta un nivel de marco referencial. Entonces, bueno, estos dos elementos, revisión de literatura y marco teórico, son muy importantes en el desarrollo de la introducción, y que de ambos se produce lo que en ocasiones nosotros hemos denominado preguntas y objetivos de investigación. En este caso, no como en la tesis, por así decirlo, cuando nosotros tenemos un apartado donde separamos luego planteamiento del problema, o desde revisión de antecedentes, planteamiento del problema, preguntas y objetivos, y cerramos un posible capítulo 1 con una justificación. Aquí probablemente las preguntas o los objetivos la revista no las pida como una parte externa de la introducción, sino que dentro de la misma redacción de la introducción nosotros podemos escribirlas. Estas preguntas de investigación son pues una parte medular de la investigación, porque nos van a permitir guiar el proceso de trabajo. Su planteamiento pues es producto de esta idea de investigación que tenemos, y sobre todo pues es producto de esta profundización que tenemos en la teoría que explica el fenómeno de interés. Es necesario hacer la revisión de los estudios previos, y en ocasiones pues podemos apoyarnos con entrevistas a algunos expertos del tema, si los tenemos cerca, si tenemos la posibilidad de entrevistarnos con ellos para que nos vayan guiando con respecto a cómo queda nuestra pregunta de investigación. En el caso de la investigación cuantitativa, pues la pregunta de investigación tiene que ser con tendencias a ver una realidad objetiva, es decir, que entendamos tanto quien hace la investigación como quien lee la investigación, entendamos lo mismo al momento de estar compartiendo o socializando estos resultados. Y en el caso de la investigación cualitativa, pues hablamos de una realidad subjetiva, o bien una realidad que es vista desde distintas aristas por parte de los informantes o de quienes participan contestando o en el trabajo de campo, cuando nosotros los observamos o nos responden nuestros cuestionarios o nuestras entrevistas, según ustedes le denominen. Esta pregunta de investigación, pues de preferencia no debe de poseer términos ni confusos ni abstractos,
debe de ser muy específica y pues propiamente dicho, en cuestión de una investigación cualitativa, los clásicos la consideran como un inicio de nuestra investigación. Incluso algunos le denominan como las preguntas directrices. A partir de ahí comenzamos a hacer el trabajo de campo, o comenzamos a incluirnos en el campo para hacer nuestras observaciones, y de ahí partimos para eh, eh, continuar con el proceso de aplicación de otros instrumentos, ¿no? Estas preguntas pues se plantean en términos de cuál, cómo, qué, por qué, dependiendo de los intereses que nosotros como investigadores vayamos teniendo. Estas preguntas de investigación, de preferencia para efectos del artículo científico, pues tienen que ser actuales. Tendríamos que utilizar la actualidad como un elemento importante para medir si la pregunta es pertinente o no es pertinente, sobre todo en términos de estudiar situaciones que no han sido resueltas por otros. No necesariamente que todas nuestras investigaciones ahorita tengan el título de post pandemia, ¿verdad? Que es algo actual, pero que no necesariamente todas las investigaciones lo tendrían que tener, pero sí en términos de que sean situaciones que no han sido resueltas y que por eso es importante atender. Es necesario que la pregunta en sí misma nos indique qué aporte estamos ofreciendo, o bien qué conocimiento nuevo estamos buscando generar con esta investigación. Que sea viable, que tengamos los recursos suficientes para poder resolver esa pregunta de investigación, porque, por ejemplo, si yo planteo una pregunta de investigación donde me interesa hacer un análisis comparativo entre población de Durango, Zacatecas y Aguascalientes, pero no tengo la manera de ir a aplicar los instrumentos a estos otros estados, pues entonces ya se pierde este nivel en las preguntas, ¿no? Que ahorita tenemos algunas herramientas para poder aplicar en distintas partes de nuestro país. Bueno, sí es viable hacerlo así, solamente que ahí pues hay que tener o hay que considerar estos niveles de validez y confiabilidad en el instrumento para que nos garantice que los resultados pues son un elemento importante para considerar en futuras investigaciones. La pregunta tiene que ser factible en relación al número de participantes, pues hablaríamos de tener un número suficiente de personas que puedan responder. Por ejemplo, si es un cuestionario o una escala para una investigación con metodología cuantitativa, porque en ocasiones pues tenemos poblaciones muy específicas y no nos garantiza este número suficiente de participantes. Aquí las investigaciones entre la revista es más fuerte en cuanto a sus niveles de presencia en indexaciones. Solicitan poblaciones de entre 300 participantes hacia arriba, 500 participantes, que en ocasiones pues nosotros no pudiéramos tener en ciertas poblaciones, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer un estudio en nuestra escuela y nuestra escuela tiene 100 personas a las que nosotros podemos encuestar, pues probablemente una revista fuerte no nos acepte el estudio, aunque si cumplimos con otros elementos probablemente sea que sí, pero este es un dato que luego se considera importante para poder atender o no la revisión de un artículo. Por ejemplo, hay una revista de Costa Rica donde a mí me toca participar, y si el artículo no considera como mínimo 3 instituciones donde se haya aplicado el cuestionario en cuestión de investigación cuantitativa, entonces el editor decide no someter a revisión el artículo por parte de los revisores pares, sino que ellos automáticamente le hacen saber al autor que su investigación pues no podrá ser presentada en esa revista. La pregunta de investigación pues tiene que ser pertinente, tiene que buscar resolver problemas reales, no problemas teóricos, sino preferentemente problemas
que surjan de una realidad, que se estén dando en un contexto determinado, aunque en la introducción no nos interesa, sobre todo si es una investigación de corte cuantitativo, no nos interesa presentar un análisis del contexto como si lo hacemos, por ejemplo, en una investigación-acción, o en ocasiones es muy importante mencionarlo en una investigación de corte cualitativo, pero se tendría que dejar claro que sí es un problema que está afectando en este momento la realidad de esa población objeto de estudio. Tiene que ser precisa, tiene que explicar el tiempo, el espacio y las personas con las que vamos a hacer la investigación, y tiene que mostrar cierto interés por este tema, o cierto interés por parte del autor por este tema, y sobre todo las preguntas pues tienen que cuidar la parte ética de la investigación, cuidar la integridad física y psicológica de los participantes. Tenemos revistas, en el caso de las revistas JCR o revistas Scopus, que si nosotros no presentamos que hemos hecho una investigación donde algún comité de ética institucional, que en el caso de Durango, pues la UGED, por ejemplo, sí los tiene. En el caso de la universidad, me parece, bueno, nosotros no tenemos propiamente un comité de ética para efectos de la investigación, aunque sí tenemos un programa de investigación donde nosotros registramos nuestros proyectos, y eso ya le da un nivel de revisión a nuestros trabajos, donde se prevé lo que estamos haciendo, pero en algunas otras instituciones pues no se tiene este tipo de organismos, y si no se le muestra a la revista que hemos cuidado esta integridad física y psicológica de nuestros participantes, pues podemos no ser objeto de publicación. Aquí en este sentido, pues ejemplos muy sencillos, por ejemplo, cuando tomamos una foto y que no está permitido que tomemos esa foto, bueno, pues ahí vamos ya en contra de estos principios de la ética, y algunos otros ejemplos que más adelante ustedes, cuando estén haciendo sus investigaciones, pues pueden encontrar ahí en las revistas, ¿no? Un ejemplo de pregunta de investigación cualitativa, que no explicaré mucho, ahí cuando ustedes tengan la presentación lo pueden analizar más a detalle. Dice: ¿qué significados construyen los hombres y mujeres de entre 20 y 30 años pertenecientes a un pueblo de Ecuador en relación al concepto de belleza del ser humano durante el año 2017? Generalmente las preguntas cualitativas hablan de significados, creencias, percepciones que tienen quienes son objeto de estudio, quienes son las personas con las que vamos a estar haciendo nuestra investigación. Aunque la investigación cuantitativa, pues aquí sí es muy diferente. Hablamos de en términos de medir, de cuantificar, y generalmente pues vamos a tener variables para poder hacer esa cuantificación. ¿Cuál es el efecto en el desempeño de la atención selectiva a niños de 10 a 12 años con y sin TDAH atendidos en una clínica donde reciben terapia farmacológica, rehabilitación neuropsicológica y terapia cognitiva conductual durante ciertos meses de cierto año? Aquí nos interesa medir entonces cuál es el efecto en el desempeño de una atención. Aquí netamente nos interesa una medición, pero en estos términos sería como pudiéramos nosotros plantear una pregunta de investigación en esta parte de la introducción. Estas preguntas nos van a llevar forzosamente a plantear nuestros objetivos de investigación. Y digo forzosamente porque, si bien es cierto que en algunas revistas no se piden las preguntas de investigación, pues los objetivos de investigación, estos sí se piden como un requisito importante en la revisión del trabajo. Los objetivos de investigación tendrían que ser entonces enunciados claros y precisos que señalen a lo que aspiramos con esta investigación. Deben expresarse con mucha claridad y en nuestro estudio. La importancia de los objetivos es que
Dependiendo del objetivo que nosotros tengamos, es el tipo de instrumento que podemos utilizar, la manera en la que nosotros vamos a estructurar la parte de resultados y la parte de discusión de estos resultados. En ocasiones hay artículos que simple y sencillamente se le pide al autor que quite mucha información porque esa información no cumple con dar sentido o con el trabajo que se pretende en los objetivos de la investigación. En ocasiones, cuando se presentan los objetivos de investigación y que se pide en la revista que se abra el apartado de conclusiones, pues estos también son la base importante para poder desarrollar las conclusiones a las que ha llegado el autor. Si no tenemos un objetivo de investigación, pues difícilmente pudiéramos tener un proceso de trabajo empírico. Estos objetivos pues son de diversos tipos, depende del tipo de estudio también que nosotros estemos proponiendo. Hay estudios que son instrumentales, bueno, ahí los objetivos buscarían validar o buscarían dar cuenta de las propiedades psicométricas de algún instrumento. En otros casos, pues intentan probar alguna teoría, o en otros casos intentan establecer la relación entre dos o más variables. Tienen que ser claros, tienen que ser susceptibles de realizarse, guían el estudio, tendrían que ser congruentes entre sí y sobre todo los estudios con una metodología cualitativa, los objetivos se pueden modificar durante la investigación. No así, no es recomendable en la investigación cuantitativa, donde pues el estudio va trabajándose conforme se estableció el objetivo, pero en ocasiones, y hay recomendaciones de algunos autores o de algunos revisores que nos dicen primero habría que revisar el método y luego los resultados, y después nos regresamos a revisar la introducción a ver si los objetivos sí se cumplieron, o bien pudiéramos sugerir alguna modificación en los objetivos, que son casos ya muy extremos, pero que se pueden dar en estos procesos de evaluación. Para plantear los objetivos, podemos utilizar esta técnica que se conoce como la técnica Picot en términos así muy prácticos, donde especificamos la población con la que estamos trabajando. En el caso de tener alguna intervención, sobre todo en los estudios cuasi experimentales, pues decimos que estamos proponiendo en esta intervención. Establecemos cuál será la comparación entre los grupos, sobre todo si es un estudio cuasi experimental. En caso de que no sea, pues esto no se utilizaría. Decimos cuáles son las intenciones o qué esperamos nosotros al desarrollar esta investigación, y podemos establecer los tiempos de la investigación, sobre todo cuando sí lo precisa lo que estamos buscando, ¿no? Que me refería hace un momento al asunto de la post-pandemia. En el tiempo de la pandemia, muchos estudios pues nos aclaraban esta parte de los 2 años más o menos que estuvimos trabajando, que luego aquí en nuestro país hablaban hasta de la nueva normalidad, cosas de ese tipo. Bueno, sería necesario analizarlo desde la perspectiva de los objetivos para que el revisor de nuestro documento pues se ubique en el tiempo